enamorado de mi profesión como universitario. Creo que mi corazón está puesto en el trabajo con la universidad, pero entendida la universidad en una relación y compromiso abierto con nuestra sociedad y con los desprotegidos de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, conocerme a mí, un poco hablar así de uno mismo cuesta trabajo, pero conocerme a mí sería conocer esa parte de nuestra universidad comprometida con el pueblo de México. Yo podría decir, bueno, de mi niñez la pasé con mis abuelos. Tengo dos orígenes, ¿no? Un origen, digamos, en las luchas del pueblo de México. Mi abuelo fue general de la Revolución Mexicana, sonorense, y mi abuela también digamos, de fuerte raigambre maderista de Coahuila, y por el lado mexicano. Y soy hijo también de un refugiado español, ¿no?, que llegó aquí con la guerra civil o después de la guerra civil, porque fue guerrillero en España, en Galicia, y entonces también recibí ese contacto, esos dos mundos campesinos, si se quiere, ¿no? Ya en la preparatoria me integro a estas labores, ya sea de alfabetización política, llamémosle así, porque no solamente la alfabetización, y nos involucramos fuertemente, producto del 68, en lo que fue el movimiento estudiantil de 1971. Yo en 68 lo vivimos intensamente, participé de todas las marchas. Nuestra secundaria, de la cual era yo uno de los dirigentes, fue la única que paró en todo el país. Nos fuimos a la huelga. Me tocó el 2 de octubre, ¿no? Bueno, la toma también de Zacatenco y después la toma de nuestra propia escuela, de esas historias que no se cuentan ni nada. Entonces el 68 era, bueno, lo vivimos desde la primera marcha, ¿no? Del 26 de julio, sí, y amigos que estaban ahí a la hora del bazucazo, ¿no? En la Prepa 1, y también, ¿no?, todo el proceso digamos, recuerdo muy intensamente la marcha del silencio, ¿no? Y de encontrarme a mi madre ahí en medio de la marcha del silencio. O sea, esta militancia donde hay dos generaciones que están ahí compartiendo y eso. Todo el proceso ya de una lucha popular, ¿no? Por la liberación de los presos políticos, particularmente de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, pero toda la lucha en contra de los artículos de disolución social, todo esto del 68 tan importante, tiene otra conducción en el 71 que a veces no subrayamos suficiente, sobre todo lo que es el cambio de la educación. Una educación que debería recuperarse en otra perspectiva y eso, ¿no? Entonces, creo que eso nos acaba modificando también el horizonte, donde las universidades no son solamente cajas de resonancia de las luchas sociales, sino tienen que ver directamente con la lucha digamos, de interna por tener una buena educación, por darle un buen sentido, etcétera, todo ello, ¿no? Yo, básicamente, cuando entro aquí, creo que tuve la suerte de entrar en una división que no era la mía, o sea, en términos profesionales. O sea, yo había estudiado economía, después economía agrícola, había estudiado también en el Flaxo la maestría en ciencias sociales, etcétera. Entonces, venía de ese, finalmente te acaba marcando. Y de repente entrar a una división donde tienes que abrir las miras, que fue la de ciencias biológicas de la salud, y estar encargado de la creación de nuevas áreas de estudio, de revisar las que ya existían, de abrir algunos posgrados, etcétera.
Creo que fue un reto en términos personales de cómo dialogar, ¿no? A la vez me integré a la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia eh, a trabajar la reforma para la educación de todas las escuelas de veterinaria del país. En realidad creo que impactamos una muy buena parte de ellas y se nos escapó, por supuesto, la UNAM, ¿no? Los veterinarios de la UNAM parecían como incorregibles, ¿no? Y hoy diríamos no formateables, no se dejaban formatear, pero todos los otros entramos en el sistema modular. Entonces, esta cuestión de lo que significaba en términos de Xochimilco el sistema modular nos dio una perspectiva, creo yo, fundamental, ¿no? O sea, eso de que no era enseñanza, sino un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, primera ruptura, vamos a decir, epistémica, ¿no? Fundamental, pero además una ruptura que llevada a la vida personal o a la vida política es verdaderamente una revolución. Creo que tiene todo un referente en la meritocracia, ¿no? En todos los puntitos y en todas las títulos y premios y esto y lo otro. Y bueno, ese podría ser una idea de cómo se construye, pero creo que cuando se diseñó en el colegio la idea de profesor distinguido era, digamos, alguien al cual se le podía reconocer el trabajo hacia el interior de la universidad, hacia afuera, la relación de la universidad hacia afuera, etc. Entonces, cuando me plantearon algunos compañeros proponerme como profesor distinguido, o sea, sí te lleva toda una evaluación, ¿no? Yo, en realidad, en ese sentido, digamos, acepté y además para mí fue más que grato, yo soy muy agradecido por el reconocimiento de mis pares y de además de toda la estructura de nuestra universidad, o sea, pero sobre todo porque reconoce nuestro trabajo hacia el interior, o sea, es la idea de un reconocimiento que tiene que ver con el que cómo nos hemos hecho a nosotros mismos, y no diría en mi persona, sino lo que esto que he relatado aquí, que me pediste que contara, de cómo fuimos integrándonos los equipos, cómo le fuimos dando forma, etc. Entonces yo lo que soy es quizá un referente de varias instancias de la universidad, de una de las muchísimas vidas de gente que algunos de ellos ya no viven y muchísimos más siguen viviendo con nosotros, aún muertos, y otros que son los más vivos que nada, ¿no? Creo que todo este sentido que tiene la universidad como colectividad es en la que me siento hoy. Ese término a veces tan difícil, cuando lo oyes te queda más claro en una comunidad indígena, pero ser de una comunidad aquí, haber construido una comunidad, porque todos somos parte de esa construcción, es en lo que hoy también acabo de tomar esa dimensión de lo que es ser parte de esta comunidad. Y sobre todo quizá con lo que empezamos, ¿no? Me compromete aún más, me vincula más políticamente, en el buen sentido de política, ¿no? O de lo político frente a la política, con nuestro pueblo, ¿no? Con nuestro país, con nuestra gente. Creo que esto, digamos, es un reconocimiento a un tipo de universidad y de universitario o universitaria. Entonces, en esta perspectiva, esto nos redobla y sí nos cambia, nos compromete más. Entonces yo, al agradecerlo, también tomo, ¿no? con fuerza ese compromiso para ser merecedor efectivo. No puede ser nada más de lo que has hecho, sino de lo que tienes que hacer todavía por nuestra universidad. Acabo, digamos, comprometido en serio con esta universidad. Creo que tenemos muchos aciertos, cosas hermosísimas, pero también tenemos muchos problemas
tenemos que recuperar muchas cosas, tenemos que crear otras más y muchísimas más. Creo que tenemos que darle todo un sentido a una universidad para nuestros tiempos que vuelva a comprometerse mucho más con la sociedad, ¿no? En general, y con un compromiso también de transformación en nuestro país. Creo que es más que urgente este compromiso.